El anfitrión. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Hace algún tiempo mi familia y yo nos fuimos de vacaciones a Valle de Bravo. Mi papá rentó unas cabañas en un hermoso lugar llamado Rancho Las Joyas. Lugar bastante agradable y rodeado de vegetación. Las cabañas eran algo viejas pero confortables y con todos los servicios. Cabíamos los 5 perfectamente y en la parte de atrás había otra pequeña cabaña donde guardaban leña y algunos pertrechos del rancho. La tarde que llegamos, mi papá y mis hermanos se tuvieron que ir por mis padrinos a Toluca, así que nos quedamos solo mi mamá, mi hermana y yo. Dimos un paseo por los alrededores y nadamos en la alberca. Después de cenar estábamos rendidas y nos fuimos a dormir. Mi hermana se quedó en una de las habitaciones que daban al patio trasero, mientras que mi mamá y yo dormimos juntas en el cuarto del frente. Ya por la madrugada nos despertamos por los gritos de mi hermana. Nos levantamos asustadas y corrimos a su lado. Al entrar vimos que estaba sentada en la cama con los ojos bien abiertos. Estaba respirando con dificultad y se veía bastante pálida. Su rostro era un claro ejemplo que reflejaba que tenía mucho miedo. Veía por todos lados tratando de encontrar algo entre las paredes. Cuando nos acercamos, mi mamá la abrazó y yo me quedé pasmada, cruzada de brazos. Entre sollozos y lamentos, por fin pudo calmarse y nos contó algo bastante extraño. Ella siempre ha sido muy impresionable y mi mamá dice que tiene algo que la hace soñar cosas que resultan luego ser ciertas. Y justamente en esa ocasión nos platicó que tuvo un sueño bastante real. Ella se veía a sí misma dormida en la habitación y que de pronto las sombras la envolvían totalmente, impidiendo que ésta se pudiera mover. Con el cuerpo inerte empezó a oler cómo todo se inundaba con un hedor nauseabundo. Era un olor similar a la carne en descomposición. Era tal la pestilencia que de algún modo despertó de ese estado, y cuando abrió los ojos pudo ver que la oscuridad de la habitación se tornaba roja. Había sangre por todos lados. Las paredes y el techo salpicaban de esta, y sobre ellas había huellas de manos que embarraban más el líquido rojo. Aquello no lo pudo soportar porque le tiene pavor enorme a la sangre. Tan solo gritó con todas sus fuerzas y lo siguiente que recordó fue que estábamos ahí consolándola. Mi mamá y yo pensamos que todo había sido una pesadilla, pero se negó a quedarse sola en el cuarto y se fue a dormir con nosotras. A la mañana siguiente una llovizna se dejó caer y a la media mañana mi papá le habla a mi mamá y le dice que llegará hasta un día después por un accidente que había ocurrido en la carretera que les impedía avanzar. Quedándose algo preocupada, mi mamá nos informó y también nos quedamos nerviosas. Al caer la tarde la llovizna no cesaba y nos quedamos viendo la televisión. Mientras hacíamos esto, mi madre empezaba a preparar la cena. De pronto las luces comenzaron a parpadear después que un relámpago se dejó escuchar. Luego mi mamá se para frente a nosotras y nos dice que se había acabado la leña con la que iba a cocinar. Nos pidió que fuéramos al cuarto que estaba atrás para traer algunos troncos. A regañadientes nos paramos y tomamos la sombrilla para ir juntas por la leña. Afuera aún caía un poco de lluvia, pero lo más inquietante era que todo estaba oscuro. No se veía ninguna luz encendida en los alrededores. Caminamos tomadas de la mano hasta llegar al lúgubre cuarto de la leña. Al llegar tratamos de encender la luz, pero el contacto estaba enmohecido, y aunque batallamos un poco, al final se encendió un foco sucio incandescente, mismo que estaba justamente en medio de aquel cuarto. No habíamos entrado antes a aquel lugar que parecía abandonado. Olía a humedad y a viejo. Además había mucho calor y el encierro era sofocante. Apresuradas tomamos la leña que pudimos y antes de eso, mi hermana comenzó a recorrer el cuarto. Había cosas muy antiguas y periódicos viejos que servían de nido de alimañas. Cuando mi hermana intentó alcanzar una vieja lámpara de petróleo, un relámpago seguido de un trueno hicieron que las luces se fueran completamente. Dimos un fuerte grito provocado por el ruido y la falta de luz. Quisimos correr a la salida, pero antes de eso nos inundó una pestilencia muy desagradable. Era como un olor a podrido, muy similar al de un cadáver en descomposición, pero aún más penetrante. Aquel hedor nos hizo sentir unas náuseas horribles y una desesperación por alejarnos. Pero lo peor de todo fueron los ruidos raros que empezamos a escuchar a nuestro alrededor. Eran como rasguños. Algo arañaba la pared o el piso. Nunca lo supe con claridad porque sonaba alrededor de nosotras,
y este ruido se acercaba más y más. El miedo se transformó en pánico. Corrimos hacia la salida, pero algo se nos interponía entre nuestra loca carrera, y caímos varias veces en el piso tratando de alcanzar la puerta. Cuando por fin salimos de ese maldito lugar, corrimos desesperadamente hacia la cabaña donde mi mamá nos esperaba. Estábamos llorando con desesperación y le contamos lo que nos había pasado, sobre el olor a la putrefacción y los ruidos que rasguñaban los pisos y paredes. Mi mamá, algo molesta, decidió entonces ir por la leña, así que tomó una pequeña lámpara de mano que traía en su bolsa y caminó por entre la oscuridad hacia el cuarto. En un punto simplemente desapareció entre la negrura del camino y la tenue luz de la lámpara que traía. Se perdió al entrar al cuarto y después vino la total oscuridad y el silencio. Había dejado de llover y no se escuchaba absolutamente nada. Nosotras estábamos ansiosas y teníamos la mirada clavada en donde se suponía estaría la puerta de la cabaña. Nos pareció una eternidad lo que mi mamá estuvo ahí. De repente la vimos emerger por entre la oscuridad. Venía corriendo con el rostro pálido y lleno de miedo. Entró a la cabaña y atrancó la puerta. Se nos quedó viendo y parecía muy agitada. Sus ojos casi se salían de sus cuencas cuando nos dijo con una voz llena de pánico: «Jamás voy a volver ahí». Tenían razón, hay algo horrible ahí. Eso nos asustó aún más y la abrazamos. Estaba completamente helada y temblaba copiosamente. En ese instante la luz volvió y ella corrió a llamar al encargado del hotel. Le contó que alguien estaba merodeando en la cabaña y que debería mandar a alguien a revisar. Después de un rato llegaron 2 hombres. Hablaron con mi mamá, pero ella no sabía decirles de lo que se trataba con claridad. Tan solo les dijo que alguien la estuvo espiando y que después alguien salió de entre los periódicos a molestarla. Los hombres entraron a revisar todo, pero no había rastro de alguien a excepción de mi madre. Había huellas de lodo de ella y de nosotras, pero no de nadie más. Era imposible porque el cuarto solo contaba con una entrada y además no tenía ventanas. Cuando por fin se retiraron los hombres, mi mamá se derrumbó en una silla de la cocina. Ya más calmada, se bebió una pequeña botella de tequila que acostumbran dar en los hoteles. Poco a poco recuperó el color del rostro. Cuando estuvo más tranquila, nos contó lo que había visto y que la había asustado tanto. Cuando entró al cuarto, la tenue luz de la lámpara iluminó apenas unos centímetros frente a ella. Al ver la leña tirada en el piso, acomodó la luz en los periódicos y comenzó a juntarla. Cuando hacía esto, de nuevo una nube de vapor pestilente la inundó. Le causó mucho asco y malestar, así que intentó salir. Tomó la lámpara y comenzó a escuchar unos ruidos raros como rasguños. Sintiendo algo de frialdad en sus pies, volteó a donde se escuchaba el sonido y alumbró con la luz. Al fondo de entre unos barriles viejos y unas latas pudo ver el brillo de un par de ojos. Sintió un escalofrío acompañado de una corriente eléctrica recorrer su espina. Cuando la luz iluminó un poco más, pudo notar a alguien ahí. Esta persona estaba agachada y tenía ropas antiguas todas raídas y llenas de suciedad, así como el cabello pelmazado por la mugre. Pero lo peor de todo era su rostro. Era horrible, violento, lleno de una ira indescriptible. En un instante la cabeza de aquello se giró dramáticamente, quedando el mentón apuntando al techo y los cabellos colgando hacia el piso. Y después se escuchó un gemido lastimero que salió de una boca asquerosa. Aquello simplemente desapareció entre la oscuridad y ante la mirada atónita de mi madre. Mi madre soltó lo que traía y corrió a la salida para alejarse de eso. Tenía mucho pavor. Cuando llegó con nosotras tenía un ataque de pánico que tuvo que contener para no alterarnos, pero nunca se ha podido recuperar de ese espanto. Esa noche no pudimos dormir y teníamos todas las luces prendidas. Las sombras que de pronto se podían ver en el exterior nos alertaban, y la pestilencia carne podrida no nos dejaba. De hecho, la ropa que teníamos puestas todas nosotras estaba impregnada con aquel sucio olor. Al final tuvimos que quemarlas. A la mañana siguiente llegaron mi papá, mi hermano y mis padrinos. Nosotras ya teníamos las maletas listas y habíamos hecho el check-out. Sin más explicaciones nos fuimos ahí ante la extrañeza de nuestros familiares. Nunca más volvimos a Valle de Bravo después de esa experiencia. Cabe mencionar que mi hermana y mi madre aún tienen horribles sueños al respecto. Relato anónimo basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán.